Bien, a continuación nos vamos al anfiteatro José Abelardo Quiñones del Palacio Legislativo. Es el evento titulado Argentina, Historia, Constitución y Poder Legislativo. Veamos. Donde era el gobernador, caudillo gobernador de la provincia de Buenos Aires con poderes extraordinarios, o sea, era como un presidente pero sin haber presidente, y prácticamente podía ser quien, junto con el resto de los gobernadores de las otras provincias, encauzaran al país con un sentimiento nacional. Pero él decía que no se estaba preparado para una constitución nacional. Este fue el gran error en sí, de no hacer la constitución dentro de ese periodo. Pero va a ser el que termine prevaleciendo frente a los unitarios. Unitarios que van a estar bajo el mando de Juan Galo Lavalle, uno de los famosos granaderos de San Martín, que también se va a destacar en la guerra contra el Imperio Brasilero, y que a partir de ahí va a tomar una imagen importante, siendo llamado por los unitarios para liderarlos. Y ahí es donde él va a coincidir con las ideas que los unitarios decían: para dar estabilidad al país hay que establecer un gobierno nacional con amplios poderes políticos y económicos, ya que las provincias no tienen experiencia en gobernarse a sí mismas, o sea, están en contra de los caudillos. Y las provincias pasarían a ser distritos administrativos controlados por el gobierno nacional. Recordemos que Lavalle también se gana el repudio de San Martín, que ya estaba exiliado en Europa, y eso va a hacer que San Martín nunca más regrese al territorio argentino, porque ahí es donde él termina fusilando al gobernador de Buenos Aires, que era Manuel Dorrego, y eso le va a dar el peso a Juan Manuel de Rosas para llegar a gobernar. Por lo tanto, Lavalle va a quedar muy debilitado y al final termina siendo asesinado en el norte. Pero un dato importante de Lavalle es que él va a ser antepasado del primer presidente civil constitucional del Perú, Manuel Pardo y Lavalle, quien también va a ser presidente del Senado peruano. Y a su vez, Juan Galo Lavalle va a ser sobrino, porque su padre era peruano, de Juan Antonio Lavalle y Cortés, que va a ser uno de los diputados que se destaque en las constituyentes de Cádiz de 1812. Ahí vemos cómo se empieza a relacionar toda la historia, tanto de lo que sería Argentina con el Perú. Esta es la frase que se escuchaba, más que nada, que era: mientras no hubiera igualdad entre las provincias, no habría posibilidad. Se buscaba esa constitución. Y para la formación del Estado argentino se van a destacar tres batallas importantes. La batalla de Caseros, en la cual se va a enfrentar el ejército grande, conformado por el Imperio del Brasil, por federales contrarios a Juan Manuel de Rosas, y el ejército de Uruguay, que van a marchar hacia Buenos Aires, y van a combatir a las tropas federales de Juan Manuel de Rosas, que ya se había perpetuado bastante en el poder y no quería una constitución. Esto logra terminar con el gobierno de Juan Manuel de Rosas, y ahí es donde se llama, apenas se gana la batalla de Caseros, a hacer una constitución en la provincia de Santa Fe, constitución que ya va a dar una base sólida al territorio que sería la República Argentina. Y a partir de ahí ya se nombra como República Argentina y Confederación Argentina en sí. ¿Por qué? Porque al principio Urquiza va a ser el presidente de la Confederación, porque Buenos Aires no acepta la Constitución de 1853 y se va a separar como un Estado con su propia Constitución. Por lo tanto, a partir de ahí va a organizarse las dos facciones para ir a batallas generales, como la de Cepeda, donde se van a cruzar las tropas de Bartolomé Mitre, que era el caudillo, podemos decir, porteño de Buenos Aires, contra las tropas de la Confederación guiadas por el presidente Urquiza. Urquiza va a ganar la batalla de Cepeda, va a lograr que Buenos Aires se reincorpore al país, pero a partir de ahí se vuelve a otra batalla, que es la de Pavón, nuevamente entre las tropas porteñas de Bartolomé Mitre contra las de la Confederación, y ahí va a terminar ganando Mitre, siendo el primer presidente del país unificado ya, con la Confederación y Buenos Aires dentro
de esta nueva república. El Congreso Constituyente de 1853, que se reúne en Santa Fe, para su constitución va a tomar como ejemplo las constituciones anteriores, la del 19 y la del 26, la Constitución de Estados Unidos y el libro Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina del jurista Juan Bautista Alberdi. La nueva Constitución va a ser sancionada el 1 de mayo de 1853, promulgada el 25 de mayo de ese año, y va a estar dividida en dos partes, como se mantiene actualmente: declaraciones, derechos y garantías, y la segunda parte, autoridades de la nación, que es donde va a estar el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esto hace que la Constitución de 1853, ya que Argentina mantiene esta base y luego solamente tuvo enmiendas o reformas, la última en 1994, sea la Constitución más antigua de Iberoamérica. Y ya aquí entramos en la parte técnica de la Constitución, donde en la primera parte, declaraciones, derechos y garantías, en el artículo 1 va a decir que la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal, según lo establece esa Constitución. Representativo porque el pueblo va a elegir a sus gobernantes, el pueblo delibera y gobierna por medio de sus representantes, autoridades creadas por la Constitución. Republicano en la división de poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial, con las distintas labores. Federal, existe un Estado nacional, 23 estados provinciales y la ciudad autónoma de Buenos Aires, que va a ser la capital del país. O sea, en sí hay dos Buenos Aires, está la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires, que no son lo mismo. Muchos lo confunden, pero en realidad no. Cada uno tiene su propio gobernante, su propia administración política, y la ciudad de Buenos Aires va a ser la capital de la República. La provincia no. En el artículo 2, el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Actualmente para el Estado se adopta y se mantiene la religión católica como la oficial, y es muy difícil que se quite ahora, porque además con el Papa argentino es muy difícil que se debata. El artículo 3, las autoridades que ejercen el gobierno federal residen en la ciudad que se declare capital. En 1880 es donde Buenos Aires se va a declarar como capital, en esa década como capital de la República. Fue un debate bastante interesante en el Congreso, ya que había varios candidatos. Estaba Santa Fe y Córdoba, que eran las otras dos provincias poderosas, con más población y con bastante poder en sí dentro del territorio nacional, pero lo termina ganando Buenos Aires, que va a ceder la ciudad de Buenos Aires para que sea esta nueva estructura administrativa política. En el artículo 5, cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional. O sea, esto es lo que es interesante del sistema federal, pero es un sistema, por ejemplo, centralista, unitario. En cambio, Argentina, al ser federal, cada provincia va a tener su propia constitución, su propio poder ejecutivo, legislativo y judicial. Los poderes internos en sí, legislativos de estas provincias, no siempre son bicamerales, pueden ser unicamerales, pero nunca se van a oponer en sí a la Constitución Nacional. La Constitución puede reformarse en todo o cualquiera de sus partes, como dije, tuvo 6 reformas o enmiendas, como sería en Estados Unidos, por ejemplo, y la última en 1994, lo cual se reformó más que nada para la reelección presidencial. En ese momento eran 6 años el gobierno del presidente sin derecho a reelección, se bajó a 4 años con derecho a una reelección, luego se puede dejar un periodo y luego se puede volver a ser presidente ese presidente que ya había pasado. Bueno, el artículo 35 es un dato curioso en sí, porque las denominaciones adoptadas sucesivamente desde 1810 son aceptables. Está Provincias Unidas del Río de la Plata, República Argentina y Confederación Argentina. Y cuando se firmen y se sancionen las leyes dentro de este sistema de formación y sanción de la ley, tiene que decir Nación Argentina. Capítulo 2, Nuevos Derechos y Garantías, donde se agrega, por ejemplo, se nombra el tema del sufragio universal, igual y obligatorio. Ahí podemos nombrar
la famosa labor de Roque Sáenz Peña cuando fue presidente, y en Argentina se lo conoce mucho por la famosa ley, la llamada Ley Sáenz Peña, la cual va a enviar este proyecto al Congreso, se va a aceptar y a partir de ahí se va a terminar con el fraude electoral conservador del antiguo Partido Autonomista Nacional. Roque Sáenz Peña, a pesar de que había salido de este partido, va a hacer esta nueva ley del voto secreto universal y obligatorio, y podemos decir que era universal entre comillas porque hasta el año 47 las mujeres todavía no podían votar. Eso recién llega en el gobierno de Juan Domingo Perón con el incentivo de Eva Perón, pero fue un paso importante para terminar con este fraude. Más allá de lo que bien dijo el congresista García Belaunde, de todo lo que hizo aquí Roque Sáenz Peña, tiene un monumento muy lindo aquí en la avenida Javier Prado, y que vino a inaugurar el monumento a Bolognesi en 1905, siendo en sí uno de los capitanes de Bolognesi que sobrevive a la batalla de Arica, batalla en la cual es herido y termina siendo enviado prisionero por 6 meses a Chile, y luego es repatriado, ya que su familia estaba en una posición importante en Argentina. Su padre va a llegar a ser presidente y luego en 1910 él va a llegar a ser presidente de Argentina. Y va a terminar muriendo en el cargo de presidente en 1914. Ya pasamos a la segunda parte de la Constitución, a datos importantes, donde están las autoridades de la nación. Y aquí voy a destacar el Congreso de la República Argentina. El artículo 44 nombra un Congreso compuesto por 2 cámaras, una de diputados de la Nación y otra de senadores de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires, el cual, lo interesante de esto es que va a ser ya con el sistema bicameral, como se decía en las antiguas constituciones, pero como dije anteriormente, los parlamentos provinciales pueden ser tanto unicamerales como bicamerales, pero a nivel nacional es bicameral. Esta es una imagen de la Cámara de Diputados. Y en el artículo 45 dice que la Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias, de la ciudad de Buenos Aires y de la capital en caso de traslado, que se consideran a este fin como distritos electorales de un solo estado. Lo interesante de esto es que nombra una suma de dinero que tenían para poder ser candidatos a diputados, que era 16.500, no, miento, sí, esto eran los 2.000 pesos fuertes que se nombraban en esa época, y para poder tener un representante en cada provincia, el número de representantes es 1 por cada 33.000 habitantes, o fracción que no baje de 16.500. ¿Qué va a lograr esto? Que, por ejemplo, la provincia de Tierra del Fuego, que es una de las provincias de la Patagonia que tiene poca población, solamente va a tener 5 diputados. 5 diputados que obviamente no van a tener tanto peso a la hora de votar como la provincia de Buenos Aires, que tiene 15 millones de habitantes, y esto va a lograr que tengan más de 30 diputados electos. Es bastante desigual en sí la Cámara de Diputados, pero van a representar a las poblaciones de cada territorio nacional, de cada provincia-estado. El artículo 47 nombra que para la segunda legislatura deberá realizarse el censo general y arreglarse a él el número. El último censo que tuvimos fue en el 2010, en el 2020 tiene que haber nuevamente un censo, para ver si se agrega a esta Cámara alguna cantidad nueva de diputados, que hace tiempo que no se actualiza y en sí ya está muy desactualizado, debería agregarse. Se mantiene el número que ahora lo voy a nombrar en sí. El artículo 48 dice que para ser diputado se requiere haber cumplido la edad de 25 años, tener 4 años de ciudadanía en ejercicio y ser natural de la provincia, o con 2 años de residencia inmediata. El artículo 50, los diputados duran 4 años de mandato, lo cual esto va a generar que la Cámara de Diputados se renueve por mitades. Cada 2 años siempre vamos a tener una elección. Por lo tanto, esto va a estar en renovación constante, quedando diputados antiguos con diputados nuevos que los pueden asesorar, lo cual es
un sistema bastante interesante y para que no haya mayorías en el Parlamento, que es la idea para que haya un debate más importante. A su vez, la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente a la iniciativa de las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas. Recordemos que al ser bicameral hay una cámara siempre que va a ser de cámara de origen y una cámara revisora. Y por lo general puede entrar este tipo de leyes por la Cámara de Diputados, por lo general entran por diputados las leyes, los proyectos en sí, y otros por la Cámara de Senadores, que ahora voy a nombrar cuáles son las iniciativas de esta Cámara. Este es el organigrama interno. Como pueden ver, hay un presidente de la Cámara de Diputados, el cual va a ser un diputado más. Un dato que vamos a ver que en el Senado es distinto esto. Hay 3 vicepresidentes, un secretario general, secretario parlamentario, secretario administrativo y un secretario de coordinación, con sus respectivos prosecretarios. Todos estos no son legisladores, pero son para la estructura y administración de esa Cámara, que tiene su propio reglamento. Pasando al Senado, y acá hay una imagen, como ven es mucho más pequeño. ¿Por qué esto? El Senado se compondrá por 3 senadores por cada provincia y 3 por la ciudad de Buenos Aires, elegidos en forma directa y conjunta, correspondiendo a 2 bancadas al partido político que obtenga el mayor número de votos y la restante al partido político que le siga en estos números de votos. Cada senador va a tener un voto. Por lo tanto, son 72 senadores. Recordemos que son 24 provincias si contamos la ciudad que es de Buenos Aires, que es la capital federal. 24 por 3 son 72. Lo cual va a hacer que sea una Cámara bastante igualitaria. Ya ahí no importa si es una provincia grande con mucha cantidad de población o una pequeña que no tiene población. En la Cámara de Diputados son 257 actualmente diputados. Y como dije ahí, las grandes provincias, Buenos Aires, la capital federal, la provincia de Santa Fe y la provincia de Córdoba, que son las que tienen mayor cantidad de población, van a tener un buen número de diputados. Cosa que, por ejemplo, las de la Patagonia van a tener el mínimo. Son requisitos para ser electos senadores, tener la edad de 30 años, ya son 5 más que en diputados, haber sido 6 años ciudadano de la nación, disfrutar de una renta anual de 2.000 pesos fuertes. Esto ya es algo que ha quedado en sí antiguo, porque como dije, viene de las constituciones antiguas de 1853. Y el mandato les va a durar 6 años. 6 años, que como dijimos, en diputados eran 4, se renueva por mitades. Los senadores son 6 años y se va a renovar por tercios. También, cada 2 años hay una elección y siempre un tercio de la Cámara van a entrar senadores nuevos. Pero nunca en su totalidad, como por ejemplo pasa aquí, y tratando de que no haya mayoría absoluta de ninguna bancada, que siempre haya una negociación y un debate político enriquecedor. Importante el artículo 57 de la Constitución. El vicepresidente de la Nación, que es electo en la fórmula presidencial junto con el presidente, va a ser el que esté a cargo del Senado, va a ser el presidente del Senado de la Nación. No es un senador más. Por lo tanto, no tiene derecho a voto. Solamente va a presidir esta Cámara, salvo que haya un empate, lo cual es muy difícil que pase, pero ha pasado hace unos años con la famosa resolución 125, que era la de las retenciones del campo. El vicepresidente, que era el presidente del Senado, tuvo que dar su voto para ver si era o para un lado o para el otro. Y bueno, y así después continuó la historia política, que fue bastante controvertida, porque el vicepresidente en ese entonces votó en contra, a pesar de que había sido electo con el presidente, votó en contra de la idea del presidente. Esto es el organigrama del Senado, que como ven es un poco más reducido que el del Senado, que la Cámara de Diputados. ¿Dónde está el presidente? Hay un presidente provisional. Y esto es un punto también importante, y ahí vemos la importancia de la Cámara Alta, que es el Senado de la Nación. El presidente provisional, que es un senador más, es el tercero en el escalafón de el mando en sí. Si no está el presidente de la Nación, no está el vicepresidente,
cae el poder en el presidente provisional del Senado. ¿Cuándo pasó esto? Recordemos la gran crisis que tuvo Argentina en el año 2001, crisis social, política, económica, un poco más se quema el país, y las instituciones, la institución en sí que tuvo que tomar el control para que no se destruyeran las demás instituciones, ya que había renunciado el presidente de la Nación, ya había renunciado antes el vicepresidente, que era el presidente del Senado, cae el peso en el presidente provisional, el cual acepta el cargo de presidente interino, se llama una asamblea legislativa, la cual va a poner una persona a cargo del Poder Ejecutivo para terminar los 2 años que le faltaba al presidente. Ahí es donde termina renunciando, dura una semana este presidente, termina renunciando, tiene que caer el peso nuevamente en este presidente provisional, pero esta vez no acepta. El peso va a caer en el presidente de la Cámara de Diputados, que es el que sigue en la línea. El presidente de la Cámara de Diputados toma las riendas del país, llama a una nueva asamblea legislativa y ahí se pone a una persona para que termine los 2 años que faltaban. Como ven, es un puesto bastante importante. Después ya hay un vicepresidente de la Cámara de Senadores, con su vicepresidente primero y segundo, y después hay técnicos, que es el secretario administrativo y el parlamentario, con sus respectivos prosecretarios, y un prosecretario de coordinación operativa. Lo interesante de esto también, podemos decir que aquí en el Congreso del Perú hay un oficial mayor que sería la cabeza de la parte técnica administrativa, que luego ya se divide en una dirección general parlamentaria y una dirección general administrativa. Bueno, en Argentina eso no pasa, directamente hay un secretario parlamentario y uno administrativo, con las labores para el tanto trámite de formación y sanción de la ley, como la administración interna del personal y la estructura del Parlamento. Disposiciones comunes de ambas cámaras, las cuales están en la Constitución y también se van a ver en los reglamentos de cada cámara. El artículo 63, ambas cámaras se reunirán por sí mismas en sesiones ordinarias todos los años desde el 1 de marzo. ¿Qué es lo importante de esto? Todos los 1 de marzo de cada año, el presidente de la Nación tiene que ir a dar su mensaje, para rendir cuentas del año anterior, al Congreso Nacional. Ahí, en la Cámara de Diputados, que es la más grande, se van a reunir los senadores y diputados y se hace el inicio de sesiones, del periodo de sesiones ordinarias. Lo interesante de esto también es que cada Cámara va a llamar a poner todos los años a sus autoridades de la mesa directiva. La Cámara de Diputados lo hace en diciembre del año anterior. La Cámara de Senadores lo va a hacer cerca del 24 de febrero de cada año como sesión preparatoria a la del 1 de marzo. En esta sesión se van a poner a los secretarios que nombré anteriormente, a los prosecretarios que van a ser electos por la Cámara y también a los vicepresidentes. Eso dentro del Senado. Al presidente del Senado no se lo puede tocar, justamente porque dura los 4 años del mandato del presidente de la Nación. Pero al de la Cámara de Diputados sí, como es un diputado más, se le puede renovar la confianza o se puede meter un nuevo presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, estos son datos que nombré anteriormente. La Biblioteca del Congreso, la cual es fundada en 1859, y un dato curioso de esto es que los primeros ejemplares se van a comprar al mariscal Andrés de Santa Cruz, quien fue presidente de la Confederación Peruano-Boliviana. Esta biblioteca se especializa en temas de materia legal y parlamentaria. En la actualidad posee más de 3 millones de ejemplares, los cuales, por ley, cada ejemplar que salga en el país tiene que dar un ejemplar a la Biblioteca Nacional y uno a la Biblioteca del Congreso. La imprenta del Congreso, en 1919 comienza trabajando para la Cámara de Diputados y luego ya se extiende como un sector más para ambas cámaras. Todas estas, tanto la biblioteca como la imprenta, como la Dirección de Ayuda Social, que tienen su propio personal para trabajar dentro del Poder Legislativo argentino, fueron creados por disposiciones de las cámaras, que son los 2 pilares fundamentales, pero el Congreso argentino sí está formado por 5 sectores. Gobiernos provinciales.
En el artículo 122 de la Constitución se dan sus propias instituciones locales, las cuales van a regir la parte interna, pero no puede la Constitución poder oponerse o contradecirse con la nacional. Y tienen sus gobernadores, sus legisladores y también los jueces. Artículo 123, bueno, cada provincia va a tener su propia constitución. El artículo 128 dice que los gobernadores de las provincias son agentes naturales del gobierno federal. Tienen bastante poder en sí, bastante influencia en los legisladores. Esto va a ser importante también para el Congreso Nacional. En el artículo 129 se va a nombrar que la ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno, el cual va a ser el paralelo al gobernador de las provincias, va a estar en la ciudad de Buenos Aires. Una ley va a garantizar los intereses del Estado Nacional, mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la nación. Muchas veces en los últimos años también se ha querido pasar la capital para descentralizar a otra provincia, pero esto todavía no se ha logrado, y es muy difícil también que se logre por el punto estratégico que siempre ha tenido históricamente Buenos Aires. Disposiciones transitorias, y ahí es un punto importante porque todo esto lo estamos viendo en la Constituyente del año 94, donde se va a nombrar como primera: la nación argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte íntegramente del territorio nacional. Todos los años en las Naciones Unidas siempre se está refiriendo a este tema, se está reclamando y se está llamando a un diálogo con Gran Bretaña para negociar el tema de las Islas Malvinas. Recordemos que hace unos años también se hizo un referendo, el cual obviamente los que viven en las islas, los kelpers, se sienten más ingleses por haber sido generaciones desde 1833 hasta ahora de esta colonia británica. Por lo tanto, eso Argentina no lo ve como viable. En sí se tienen que sentar los dos gobiernos y poner los papeles sobre la mesa. Mismo el congresista García Belaunde dio una excelente ponencia en noviembre del año pasado en Buenos Aires, en el Senado, donde contó todo el tratado, el acuerdo que se buscaba hacer por la paz primero, y luego ya el Perú dio su apoyo a Argentina en la guerra de 1982. Y ahí se nombraban los antecedentes desde el Virreinato del Perú, que Argentina pedía los mapas y todo el material que tenía el Perú desde esa época, que constataba que era del territorio que luego sería argentino. Por eso, bien siempre dijo el congresista García Belaunde que las Malvinas eran peruanas. Elecciones en Argentina. Desde el año 2009 se implementaron las llamadas PASO, que hace poquito las tuvimos, que son las primarias. Antiguamente los partidos políticos tenían sus primarias internas, y desde el año 2009 se crearon las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, para terminar en sí y primero ver quién puede competir, porque esto hace que todos los que participan tienen que tener más del 1,5% para poder competir ya en las generales. Esto va a limpiar a muchos partidos que no llegan a esta cantidad de votos, y a su vez también termina como por ejemplo en el año 2003, que eran las elecciones presidenciales, había 26 candidatos a presidente, lo cual uno entraba al cuarto oscuro y no es como aquí que hay una boleta que uno marca los candidatos que quiere. Allí no, hay boletas de cada partido y uno tiene que estar buscando a ver a quién pone en el sobre. Por lo tanto, esto lo reduce prácticamente a 6 candidatos y es un poco más fácil. Que ese es un dato también a destacar, que al ser así las boletas no es preferencial en sí. En la Cámara de Diputados a uno le puede gustar el primer diputado y no le gusta el segundo, pero sí o sí tiene que votar la famosa lista sábana, toda la lista completa. Aquí, por lo que vi, se puede votar el primero y se puede poner el último, los del medio no importan.
Pero bueno, son cosas que habría que ir perfeccionando también. Y aquí llegamos al fin de la ponencia y espero las preguntas que tengan. Muchas gracias.